Buenas noches, que el Todopoderoso les bendiga en esta hora. Este fondo que está atrás, bueno, no sé qué pasó, pero desde que entré a la reunión se me pusieron ese fondo y no sabía cómo quitarlo. Entonces, si vamos a predicar verdad presente, quiero empezar por ahí. Saber de que sabemos de que este fondo no es el de nosotros, pero lo que vamos a presentar, tratamos de que el Señor sea quien conduzca, ¿verdad?, de la mejor manera. En esta hora me gustaría orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, nos acompañe y nos ayude a comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y cuál sea el mensaje que Dios quiera presentarnos en esta hora. Les invito a que bien puedan cerrar sus ojos para que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Padre amado, por la oportunidad que tú nos das. Tú has planificado, Señor, este momento de muchas maneras y tú has, Señor, permitido el orden de las cosas, que la prédica fuera en segundo plano, que no fuera la primera. Tú sabes, Señor, lo que permites en cada momento. Ayúdame ahora, Señor, a que yo pueda ser expositor de tu mensaje y mis hermanos puedan ser receptores del mismo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, creo que el hermano Ramón está, ¿verdad?, dirigiendo lo que es la planificación digital. Hermano, ¿será que yo puedo compartir pantalla? Sí, hermanito, está disponible. Perfecto. Vamos a primeramente a mostrar cuál es el tema preparado para esta noche. El tema preparado para esta noche es el sol a medianoche en el día oscuro. Parece un texto o un tema bastante llamativo, se puede decir, ya que el sol a medianoche, curioso, ¿verdad? Y en el día oscuro, el día normalmente no se pone oscuro, salvo que vaya a llover, salvo que haya un evento a suceder. Y me gustaría que vayamos al libro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8 y versículo 9. Amós 8:9 dice de esta manera: En aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Basado a ese texto, el Señor puso en mi corazón titular el nombre al tema: el sol a medianoche en el día oscuro. Porque nadie se espera que el sol se ponga o se oculte al mediodía. Siempre se espera que el mediodía sea como el momento de mayor claridad que se pueda tener a nivel del día, ¿verdad? Lo que respecta a luz. Pero acá el Señor nos amonesta, nos advierte y dice que aquel día, ¿cuál será aquel día? ¿Será posiblemente que sea este momento? ¿Será que para nosotros ya sea un pasado? ¿Será que para nosotros vaya a ser un futuro que nos espera? El Señor no deja claro acá, pero dice aquel día, dice Jehová, el Señor haré. Veamos aquí que es el Señor que está permitiendo que este fenómeno, hablando a nivel de señal, se dé, que se ponga el sol a mediodía. Entonces, si nosotros nos valemos de eso, acá nosotros experimentamos de cierta manera una metamorfosis de eventos que han sucedido en el mundo. No tuve tiempo,
o no, no es que no tuve tiempo, no tuve la oportunidad, se puede decir, de escuchar el tema de mi hermano Alan. Ya agarré como, se puede decir, la colita del tema, pero muchas veces es mejor así. Muchas veces es mejor así, aunque voy a buscarlo, si el hermano Ramón me permite en su momento, ver el video para poderlo analizar, poderlo escuchar, ¿verdad? Reflexionar, porque el Señor nos habla de muchas maneras. El Señor nos habla de muchas maneras y utiliza a diversos tipos de personas, a diversos tipos de hermanos, de países, para darnos una luz. Yo siempre he dicho, y sería bueno que cada vez que nosotros nos reunimos de esta manera, o se reúne de una manera especial, sería bueno que se marcara un precedente de no un tema más, no un mensaje más. Muchas gracias, mi hermana Angie, por pasar ahí en la cita. Sí, Amós capítulo 8 versículo 9 habíamos leído anteriormente. Eh, Quería agregar de que nosotros deberíamos aprender que cada mensaje o cada vez que tenemos participación, dejar en los oyentes una herramienta, no hacer el trabajo que le corresponda a las personas. Debemos dejar herramientas y obviamente instrucciones de cómo utilizarlas para que la forma de avanzar tenga mejor éxito. Que no sea un tema más, un mensaje más o una prédica más, sino que sea una, una, un, una forma de que tal vez uno como predicador está viendo los eventos y que tal vez a las demás personas les vaya a realizar de ayuda. Entonces nosotros tenemos que proyectar herramientas, como hay un pensamiento que dice que a las personas no se le tiene que dar el pescado, se le tiene que dar la caña y enseñarles cómo pescar. Porque ¿qué pasaría si yo no estoy en ese momento y alguien le da razón de su fe a usted? De este tema que vamos a ver o de los temas que se han visto. Y como estamos acostumbrados a escuchar una prédica más, estamos acostumbrados a un tema más, nos olvidamos de que cada mensaje, así como Noé dice que era pregonero de justicia y cada martillazo dice que era un mensaje de amonestación que daba a los antediluvianos. Así nosotros deberíamos de ser. Sumado a eso, me gustaría que leamos Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Hebreos 4 9. Hebreos capítulo 4 versículo 9. Y voy leyendo por acá por razones de tiempo, pero en algunos casos algún hermano pueda estar ahí disponible y que me pueda ayudar en su momento. Ahorita yo leo para ustedes y dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Acá en este contexto, eh, tenemos nosotros tenemos nosotros acá una connotación de frases o de palabra que dice que queda un reposo. Y muchas veces se ha entrado en disputa intentando descifrar qué quiere decir o qué significa ese reposo. Para muchos predicadores ese reposo significa del día domingo un cambio. Para algunos predicadores como el sacerdote Luis Toro, que lo he escuchado en muchas ocasiones, que transversa la escritura. Para muchos otros es el sábado, el sábado como día de reposo, como séptimo día. Para muchos es un reposo, de cierta forma, descansar su corazón. Pero ¿qué nos quiere decir ahí? Me gustaría compartir acá en una versión que yo tengo acá y dice de la siguiente manera. Si nosotros nos vamos acá a Hebreos capítulo 4, versículo 9 y busco la palabra reposo. Y acá la definición que me da, me gusta y por eso es que la estoy incluyendo. Y dice que reposo se transcribe, y permítanme, creo que me... Hebreos capítulo 4 versículo 9 sí. 9, reposo. Acá. Dice definición de reposo. Permítanme que se me borró otra vez. Reposo. Dice que se traduce como sabatismos.
que sabatismos dice de esta manera: reposo del cristianismo como un tipo del cielo. Es un reposo diferente, a pesar de que acá la palabra reposo se aplica para sabatismos, que es el reposo que nosotros conocemos como sábado, como séptimo día de la semana, porque si nosotros nos vamos acá a otro, vamos a buscar acá otro reposo. Solamente esto estoy haciendo un recuento de algo así breve. No voy a entrar en discusión sobre todos los reposos que están acá, pero veamos acá. Lo que es Hebreos capítulo 4 versículo 8. Buscamos reposo en ese versículo y acá no, si nosotros vemos, a pesar de que es un reposo igual, acá no traduce catapausin, o sabatismos, perdón, sino catapaus, que quiere decir establecerse, colonizar, hacer, desistir, reposar, impedir, dar reposo. ¿Y de qué viene hablando? Dice aquí, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Sabemos que Josué los llevó a la tierra prometida, pero el reposo no se acabó allí, que era colonizar. Ellos colonizaron, es cierto, pero ese reposo cesó. Después tuvieron que estar exiliados por otros lados, pero lo que yo trato de mostrarle acá, que el reposo, a pesar de ser reposo, no traduce sabatismos como fue el reposo de Hebreos capítulo 4, versículo 9, que ese sí es sabatismos. Entonces, si nosotros vamos acá, cuando habla del séptimo día de la semana, Hebreos 4:4, dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Veamos lo que es el reposo acá. Aquí es catapau. Vemos de que son distintos a lo que habla Hebreos capítulo 4, versículo 9, que aquí sí habla de sabatismos. ¿Me doy a entender? Entonces acá nosotros vemos cómo el Señor permite. Vemos lo que dice acá Hebreos 4:4. Bueno, a ver si ya lo leímos. Acá voy a leer anterior. El 4:3. Pero los que hemos creído y que entramos en el reposo. Vamos a ver qué traduce reposo. Y acá vemos de que el reposo de Josué, que es 4:4, dice acá, hablando del séptimo día, dice catapau. Pero vemos lo que dice el 3, sobre no entrarán en mi reposo. Dice acá, vamos a ver, reposo. eh, Traduce catapausis, que significa morar, reposar, dar reposo. ¿Por qué quise agregar estas ideas? Porque acá Hebreos 4:9 nos habla específicamente de un reposo que es sabatismos, que para el cristiano es un reposo de comparación con el cielo. Ese reposo que nos espera a nosotros es nuestra vista, no para el sábado directamente, a pesar de que habla de ese reposo, pero es un sábado adicional, un reposo que nos transporta hacia la corte celestial. Entonces, agregado a eso, ¿verdad? Que estamos viendo acá, lo que es Hebreos 4:4, acá nos hace un llamado, nos dice que aún nos queda un reposo. No es el reposo de Josué que era colonizar, no estamos en este lugar acá para colonizar, no somos de esta tierra. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos. Por eso es que nos queda un reposo para el cristiano, dice. Entonces, esto lo quise hacer como una forma de paréntesis, para que nuestra mente se espacíe, que lo que vamos a hablar acá no nos estanca solamente en la tierra, no nos compete acá en la tierra solamente, sino Dios quiere transportarnos, prepararnos para una entrada nupcial con las cortes celestiales. Decíamos de que acá la hermana Carolina, ¿verdad? Que me hizo la invitación, ella me decía de que quería que hablara sobre los 6000 años. No sé qué tanto han escuchado ustedes sobre los 6000 años, ¿verdad? Pero hablar de los 6000 años tiene una connotación que se puede abordar
de muchas maneras. ¿Por qué de muchas maneras? Porque muchos tal vez le interesará conocer el cómputo de tiempo, otros la importancia para nosotros, otros en qué momento de la historia estamos. Entonces, pero hay muchas formas de abordar. Pero el Señor, yo oraba hacia Él y decía, Señor, ¿cuál es el mensaje que necesitamos escuchar? Este tema de los 6.000 años no se puede abordar en 45 minutos, en una hora. Se necesita mucho para podernos espaciar en cada versículo, en cada cita del Espíritu y Profecía, pero me gustaría abordarlo de la manera que Dios me lo puso en el corazón. Y quiero hacerlo de la siguiente manera. Quiero hacerlo de la siguiente forma. Y para ello viene la siguiente pregunta. El reloj del Apocalipsis. ¿Qué ha escuchado usted sobre el reloj del Apocalipsis? Me gustaría que cualquiera abra el micrófono, que opina al respecto así sencillo. ¿Qué ha escuchado usted sobre el reloj del Apocalipsis? ¿O qué entiende por el reloj del Apocalipsis? Uno o dos hermanos así rápidamente. ¿Ha escuchado usted algo sobre el reloj del Apocalipsis? ¿O qué se le viene a la mente a usted con esta frase? ¿Alguno de los hermanos conectados en esta hora que quisiera opinar al respecto? Si no, continuamos y con las ideas siguientes vamos a aclarar o vamos a entender qué queremos decir al respecto. ¿Algún hermano? Si Hermano, no, continuamos. ¿Sí, hermano, señora? ¿me escucha? Sí, Sí, hermana, adelante. yo por mi parte así, textual, el reloj del Apocalipsis no lo he escuchado, pero sí me da a entender que hay un tiempo que hay que cumplirse Ujú. y que cada tiempo tiene que ver con algún acontecimiento, algún evento. Eso es lo que se me viene a mi mente. Perfecto, hermana. Muchísimas gracias por su valentía y por opinar de esa manera. Vamos a entender qué es el reloj del Apocalipsis o a qué me estoy refiriendo en esta hora. Bueno, hay algo que los científicos han creado, ¿verdad? Algo que le llaman el reloj del Apocalipsis, también conocido como el reloj del juicio final. Él ha movido sus manecillas un total de 26 veces desde su creación en 1947. Según el Boletín de Científicos Atómicos, este reloj es una metáfora que representa la probabilidad de la autodestrucción de la humanidad con la medianoche como punto de no retorno. En el año actual, 2025, el reloj se encuentra a 89 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado de la aniquilación desde su inicio. El reloj se ha movido 26 veces, reflejando las amenazas globales como las armas nucleares, el cambio climático y la proliferación de tecnologías destructivas, según el Boletín de Científicos Atómicos. La última vez que el reloj se movió fue en enero del 2025, cuando se acercó aún más a la medianoche, pasando de 90 a 89 segundos. Acá lo que venía refiriéndome al reloj del Apocalipsis es algo que los científicos han creado, dice acá, según el dato de 1947 para acá, un reloj simbólico que marca cuán cerca estamos de la medianoche. La medianoche simbolizada de la aniquilación de este mundo que nosotros conocemos. Acá no voy a mostrar todas las veces que se ha movido el reloj, pero quiero mencionar algunas de ellas. En 1947 se creó el reloj. En 1949 dice que riesgos, primer ensayo nuclear soviético. En 1969 Tratado de No Proliferación Nuclear. 1953 Estados Unidos y luego la URSS prueban una bomba atómica. En 1972, tratado entre Estados Unidos y la URSS. 1981, la URSS invade Afganistán. Entonces el reloj simbólicamente se iba moviendo la manecilla según ellos creían que estaban las amenazas en el mundo.
En 1991 fue el momento donde la manecilla estuvo más lejos o que en apariencia estuvo un tiempo de abundancia paz. ¿Y qué evento trajo 1991? El fin de la Guerra Fría. Pero fue avanzando el tiempo y quiero avanzar hasta acá al 2016, que según el clima, las armas nucleares modernizadas, dice que eso constituyeron que el reloj estuviera aproximadamente a, a minutos de llegar a la medianoche. Pero acá en el 2017 dice que las amenazas de armas nucleares, las declaraciones de Donald Trump sobre armas nucleares y el calentamiento global, dice que en ese momento la amenaza en el ciberespacio constituían que el reloj del apocalipsis, la manecilla estuviera a 100 segundos en el 2017. Pero acá lo pongo un poco más claro y dice acá, del 2018 al 2021, que estuvo a 100 segundos de llegar a la medianoche, el ascenso de Donald Trump al poder, el cambio climático, la tensión entre las dos Coreas y la pandemia del COVID-19, nos acerca peligrosamente al apocalipsis, a 100 minutos, 100 segundos, perdón. En el 2023 dice que bajó el reloj a 90 segundos de llegar a la medianoche, equivale a minuto y medio. ¿Qué estaba dando eso? La ofensiva de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos coloca tan solo 90 segundos del fin del mundo según este reloj. Pero el tiempo continuó y para el 2025, precisamente el 28 de enero, después de lo que de Donald Trump asume el poder, el reloj, la manecilla pasa de tener 90 segundos, que fue el 2023, según dice que era porque Irán no entraba en el pacto de las armas nucleares. Entonces dice que acá, pero en el 2025, dice que está a 89 segundos del fin del mundo. Y eso sin incluir la guerra entre Israel e Irán. Sin incluir todos los eventos que se van sumando, porque esto fue en enero. La manecilla ahorita todavía no se ha tocado. Pero ¿por qué menciono esto? Bueno, dice que cuáles fueron las razones para que en 2025 el reloj se moviera. Dice, en enero del 2025 el Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago ajustó el llamado reloj del apocalipsis, un símbolo global de peligro existencial, a 89 segundos antes de la medianoche, el punto más cercano al colapso de la civilización desde que fue creado en 1947. Esta decisión, basada en múltiples amenazas convergentes, ha cobrado nueva vigencia a raíz de la situación que se vive en Medio Oriente y otras regiones del mundo, en otras regiones del mundo. Entonces acá vamos viendo cómo se va moviendo el reloj. Pero acá nosotros, ellos lo llaman, ellos lo llaman de cierta forma eh, la medianoche, pero nosotros lo podemos llamar el día del Señor. El día del Señor aproximándose, el día del Señor manifestándose, el día del Señor tanto que va a reposo como la manifestación de los eventos finales en este mundo. Pero aquí nosotros podemos decir, está bien, los del mundo, los científicos, tienen su forma de percibir que nos estamos acercando al fin. Dice la sierva del Señor de que los hombres de renombre, las mujeres y hombres de gran elocuencia, los poderosos de la tierra, dice que perciben que algo está a punto de suceder en el mundo. Ellos le dan sus explicaciones y sus teorías, pero nosotros, como pueblo de Dios, como siervos escogidos, ¿cuál es el énfasis que le estamos dando a los eventos? Acá nosotros sabemos que es el día del Señor que se está aproximando. Entonces, acá es donde nosotros entramos en la cuenta y decimos, lo que leíamos en Hebreos 4:9, decíamos que aún nos queda un reposo para el día del Señor.
Acá nosotros, como venimos hablando de lo que es los 6.000 años, acá hace una connotación y dice los 6.000 años, la semana de la creación. ¿Qué tiene que ver la semana de la creación con los 6.000 años? Vamos a ir descubriendo poco a poco un poco de ello y poner foto de los pioneros porque nosotros como adventistas creemos que la palabra de Dios es la regla de autoridad, creemos de que la palabra de Dios es la que guía, pero el Señor ha dado a su iglesia, al remanente que tiene una misión especial, anunciar la cercanía del retorno de Jesucristo a esta tierra, le dio el don de profecía, porque dice, según Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero, ¿qué creyeron los pioneros? ¿Cómo podemos descifrar esto? Bueno, acá me gustaría ampliar un poquito aquí rápidamente ciertos aspectos que me parecen a mí relevantes e importantes, y es los calendarios, porque el mundo tiene su forma de computar el tiempo. Vimos que los científicos atómicos buscan el reloj del apocalipsis y tienen su forma de medir las estaciones y cosas, pero me gustaría ampliar porque el tema que tenía mi hermano Alan se titulaba Las fiestas del Señor olvidadas. Entonces acá nosotros si sumamos que Dios tiene un calendario, el mundo tiene un calendario, pero dice acá que existen varios calendarios que se han utilizado a lo largo de la historia y en diferentes culturas. De los más conocidos son el calendario gregoriano, que es el que maneja el mundo normalmente, el juliano, el chino, el hebreo, el musulmán, el hindú y el calendario persa. Para mencionar alguno de ellos, los calendarios principales que existen o han existido es el calendario gregoriano, que es el calendario más utilizado en la actualidad, instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Sustituyó al calendario juliano en muchas partes del mundo. El calendario juliano, el cual sustituyó el calendario gregoriano, dice que fue introducido por Julio César en el año 45. Prácticamente pasaron, puede ser 15 siglos para que se cambie el calendario del juliano al gregoriano. Entre ellos están el calendario chino, un calendario lunisolar que se basa en ciclos lunares y solares. Ellos en apariencia no están mal, porque usan lo que Dios dejó. En el cuarto día dice que Dios dejó la lumbrera mayor para que rigiera de día y la lumbrera menor, que es la luna, para que rigiera de noche, para regir los días y los años, decía. Si nosotros vamos al calendario hebreo, un calendario lunisolar utilizado principalmente para determinar fechas religiosas y judías. Si se dice calendario hebreo, casi se basa al chino también, no tiene alguna incidencia casi. Los musulmanes, un calendario lunar que se utiliza en la cultura islámica. El calendario hindú, un calendario que utiliza tanto ciclos solares como lunares, con variación según la región. El calendario persa, un calendario solar que se utiliza en Irán y otras regiones. Pero acá me gustaría mencionar, porque vamos reduciendo, usted vio que le mencioné varios calendarios, pero vamos reduciendo un poco el panorama. Otros calendarios históricos y culturales son el calendario egipcio, que es uno de los calendarios más antiguos. Pues el calendario egipcio fue uno de los más antiguos que surgieron, y dice que fue el calendario egipcio uno de los primeros calendarios solares conocidos con 365 días. Actualmente nosotros manejamos el calendario gregoriano que nos data de casi 365 días. Luego dice que lo sustituyó el calendario babilónico, un calendario lunisolar que influenció el desarrollo de otros calendarios. El calendario maya, el calendario azteca, pero no pretendo hablar de ellos, ya que si nosotros nos basamos a lo que dice Daniel capítulo 2, si nos basamos a lo que dice Daniel capítulo 7, dice que la visión del fin
se basaba dice que el primer reino era el Babilonia, mostrándose a través de Daniel 7 como la bestia que salía y era semejante a un león. Entonces, nosotros sabemos de que el fin de la historia, Babilonia y Roma son los poderes, se puede decir en particular, ¿cómo le puedo explicar? No sinónimos, que es la palabra, se me olvidó. Son los dos poderes que casi figuran de la misma manera. Tanto que el apóstol Pedro menciona de que él iba para Babilonia, pero él iba para Roma. Entonces, Babilonia y Roma termina siendo la misma mezcolanza. Pero me gusta mencionar de que el calendario babilónico fue el que ha dado desarrollo a los demás calendarios. Pero entre ellos, los calendarios antiguos notables son el egipcio, el calendario mesopotámico, que es el calendario babilónico, ¿verdad? Introducido el calendario juliano, que dio lugar al calendario gregoriano. No me quiero detener mucho allí, solamente estoy dando algunas bases para que podamos ir comprendiendo a dónde nos dirigimos. Pero sale la pregunta, ¿pero a quién le creemos entonces? ¿Será que el calendario juliano, el calendario egipcio, el calendario mesopotámico? ¿A quién nosotros le podemos creer? ¿Cuál calendario se nos aproxima a saber lo que nos interesa saber a nosotros, que es el tiempo de Dios? Porque el mundo le crea a sus científicos, el mundo le crea sus señales y dice que es medianoche, pero nosotros le llamamos el día del Señor. ¿Pero a quién le creemos? Existe un calendario que se conoce el calendario Menorá, que ¿de dónde nace el calendario Menorá? Según el calendario Menorá hebreo, dice que estamos entre octubre del 2024 y octubre del 2025 en el año 5995. Según el calendario que nosotros manejamos, dice que estamos en el 6025 o en el 2025. Si le sumamos los 4000 años anteriores, hasta el tiempo de Cristo, tenemos 6025. Pero ¿a quién le creemos? ¿Cómo podemos computar el tiempo y decir en qué año nosotros podemos estar en este momento? ¿De dónde nace el calendario Menorá? El calendario Menorá, como mencionaba mi hermano Alan, escuché ahí como los caraítas. Dice acá, el calendario caraíta se diferencia del calendario judío tradicional, porque muchos piensan Israel es el pueblo de Dios y se basan a lo que el pueblo judío hace, su calendario y todo lo demás. Pero ¿qué diferencias existen? Principalmente en cómo se determinan el inicio del mes y el año bisiesto. Los caraítas observan la aparición de la luna nueva para comenzar un nuevo mes y calculan el año bisiesto basándose en la maduración de la cebada. Esa es la regla de los caraítas. El año comienza, o el año bisiesto se calcula en la maduración de la cebada, mientras que el calendario judío rabínico utiliza cálculos establecidos por la tradición y el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es la interpretación que lee el pueblo judío o escucha a los eruditos de las versiones que ellos dicen. Lo que es el Sanedrín, lo que dicen sus rabinos, eso es para ellos regla, pero para los caraítas no. Tanto así que se creó una disputa entre ellos que dice que el calendario caraíta y el calendario judío rabínico difieren principalmente en la forma de que terminan el inicio de los meses y el año, como le decía anteriormente. Pero ambos se basan en la combinación de ciclo lunar y solar. O sea que el calendario judío para computar los días y el calendario caraíta para computar los días, ellos usan la luna y el sol como Dios lo estableció. En esa forma ellos van bien, pero tienen su forma de interpretar y eso es lo que difiere. ¿Y cómo interpretan o qué diferencia hay? Dice, la diferencia principal radica en la forma de fijar el comienzo del año. Los caraítas siguen un método más literal de la Torá. O sea que los caraítas
vienen y dicen, si la palabra de Dios dice que el año comenzaba con la estación donde la cebada comenzaba a producirse, ahí dice, según el calendario hebreo decía que comenzaba el año o comenzaba a figurar entre los tiempos. Entonces dice los caraítas, dice, eso lo tomamos por regla. Mientras que los judíos rabínicos siguen el calendario fijado por el Sanedrín, por lo que dicen los maestros, por lo que dice el pastor, por lo que dice el otro. Mientras que los caraítas se basan a lo que el Señor les ha dejado. Entonces dice, en cuanto a la diferencia de años, el calendario judío rabínico típicamente usa una cuenta que comenzó con la creación del mundo. ¿Quiénes? El calendario judío normal. Mientras que el calendario caraíta, aunque también basado en la creación, difiere en la interpretación de ciertos eventos bíblicos. No hay una diferencia fija de años, sino una diferencia en la forma de calcular el año. Pero a pesar de que la diferencia es cómo calculan el tiempo, también hay una diferencia o un desfase de años. ¿Y en qué radica eso? Bueno, un rabino que escribió un artículo en el 2000, ya le digo, el 2014. Este rabino hizo un estudio y se dio a mostrar cómo se calculaba el tiempo según ellos, según los caraítas, según los judíos tradicionales. Hago esta connotación porque aquí va a diferir en lo que en este momento difiere. Porque recuerden que ahora cuando yo mostré el calendario caraíta, decía de esta manera. Voy a retrocederme un poco. Decía 5.995. Eso es al 2024-2025. Pero en este momento donde se hizo el 2014, este estudio, dice que en qué año estamos, según los judíos tradicionales, 5.774 o según el caraíta, 5.984, porque eso fue en el 2014. En la actualidad sería 1.700, 1.784 o 1.994, según el calendario caraíta. En la actualidad, 1.995 o 1.774. Eso sería la diferencia que existe actualmente. Pero lo que él explicaba, y me gustaría resaltarlo, dice así: la mayor parte del pueblo judío sigue un calendario que va en el año 5.774, repito, para el 2014. 5.774 después de qué? 5.774 años después de la creación de Adán. ¿Quiénes creen eso? Los judíos tradicionales del presente. Pero el Lujá o el calendario caraíta aparece la fecha 5.984. Repito, en el 2014. 5.984 después de qué? 5.984 después de la creación de Adán. O sea que ambos calculan el tiempo de la creación de Adán, ambos. Pero, ¿qué es la diferencia? ¿Por qué la diferencia de 210 años? Es lo mismo saber que estamos, hace la pregunta, es lo mismo saber que estamos en 1773 o en 5.900, digo, 983. Hace la pregunta. Es importante averiguar el porqué de la diferencia. Y él hace ciertas notas y dice así: para entender mejor la problemática de saber el por qué el judaísmo rabínico dice que estamos en el 5.774, para sacarnos cuenta, los rabinos han sumado todas las generaciones que aparecen en las escrituras, los rabinos tradicionales. También tuvieron en cuenta los grandes acontecimientos que ocurrían alrededor del pueblo de Israel, como por ejemplo las varias veces que el pueblo estuvo en tierra extraña en esclavitud. Los judíos tradicionales, ¿verdad? Acordémonos de los tiempos que fuimos expatriados en Babilonia. Dice. Acordémonos del tiempo que estuvimos en esclavitud en Egipto. Los rabinos, al agregar los años que estuvieron en Egipto,
le sumaron solamente 220 años. Ellos dicen, esos fueron los años que estuvimos en esclavitud en Egipto. Ellos solamente suman 220 años. Pero si nosotros nos recordamos qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 40. Me gustaría que vayamos ahí y que un hermano me lo lea, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo, versículo 40. Si me ayudan ahí buscando, lo tienen a mano, lo leen para avanzar con el tiempo porque el tiempo vuela. Perdón. Dice el Adelante. pueblo de Israel, leo hermano, Sí, dice, el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. amén. Entonces ahí nosotros vemos de que la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años, pero los judíos tradicionales solamente le sumaron 220 años en Egipto, cuando estuvieron esclavos. ¿Y qué afecta eso? ¿Qué problema da? Bueno, dice, vamos a seguir leyendo acá. Dice, pero hubo un segmento importante dentro del pueblo judío que no estuvo de acuerdo con esa cuenta. El pueblo judío dice, solo le vamos a sumar 220 años. Pero hubo una parte del pueblo judío que no estuvo de acuerdo. ¿Quiénes fueron? Los caraítas. Fueron un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico en el siglo octavo bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. La discrepancia estuvo en que los caraítas no aceptaban las enseñanzas del Talmud. ¿Qué era el Talmud? Repito, el Talmud era la interpretación que le dan los rabinos a la Biblia o a la Torá que tienen ellos. Ellos decían, los rabinos tradicionales para el tiempo de Jesús venían y decían todos los disparates que decían sus ancestros, sus ancianos. Ellos lo tenían como que era palabra de Dios, mientras que los caraítas no. Si la palabra de Dios dice tal cosa, ellos así lo creían textualmente. Entonces, dice que eso creó la división y hasta hubo excomunión de parte del judaísmo rabínico con respecto a los caraítas. Y entre las opiniones que los diferenciaban era la cuenta de los años desde Adán. Ellos venían desde Adán, comenzaban a sumar sus tiempos. Los judíos y los caraítas igual. Pero habían ciertos eventos que ellos le daban importancia, como la caída del hombre, como el tiempo de la creación, pero ellos decían, pasémonos siempre al evento donde Adán fue creado. Esto era la regla de ellos, tanto los caraítas como los judíos tradicionales. Ahora dice, los caraítas dicen que había que hablar de la Torá los años que estuvimos en Egipto. Los judíos tradicionales decían, no, solamente cuando estuvimos en esclavos. Eso es lo que cuenta. Pero los caraítas decían, y que la Torá no decía que había estado allá 220 años, que estaba bien decir que la esclavitud duró 220 años, pero también había que contar los 210 años que estuvieron bien en Egipto durante la vida de José y años subsiguientes, porque el pueblo decía, según Éxodo 12:40, que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 430 años. Pero los judíos decían, eso no cuenta nuestros años positivos, solamente los de esclavitud. Pero los caraítas dicen, no, tenemos que sumarlo. Por eso es de que el calendario de los caraítas llega en la actualidad 2025 al 5995, mientras que los judíos tradicionales le dice que están en el 5785 en la actualidad. Por eso difiere. Entonces, este estudio lo hace este judío, ¿verdad? Un rabino, pero quiero agregar lo siguiente para poder llegar a conclusión de esta cita que estoy leyendo acá. Por eso los caraítas le agregan 210 años a la fecha del calendario hebreo. Por eso los caraítas en su calendario están en el año 5983, repito, del año 2014 que se escribió este artículo. Es lo mismo saber que estamos
en 1773 o en 5983, hace la pregunta. Para muchos pocos estudiosos le dará lo mismo, pero a los que nos gusta profundizar en la Torá para encontrar la voluntad del Eterno para su pueblo, seguramente no nos dará lo mismo saber si estamos en el 5000, ¿no? 5785 o en el 5995. Lo estoy poniendo al tiempo 2025. Y dice así: para comprender la importancia de las fechas hay que entender que no puede haber un plan profético del Eterno sin fecha. Como hablaba el hermano, no escuché la prédica del hermano Alan, pero me imagino que usó las fechas, las importancias de los calendarios, la importancia del calendario que Dios ha dejado para redimir al mundo. Y me llamaba la atención porque este rabino lo presenta como que a ciertos aspectos como que fuera un adventista que conoce, pero no, es un rabino que cree que Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios, que lo ve como en las profecías, pero los adventistas sabemos que no lo ve así, pero da realce a muchos aspectos de los que voy a mencionar a continuación. Dice así: y como esas profecías se cumplieron, perdón, acá, si estudiamos las profecías de Daniel, daremos cuenta de la importancia de las fechas. Y como esas profecías se cumplieron a su debido tiempo, eran tanta la exactitud de sus predicciones que se dice que Daniel no era un profeta sino un vidente. El Eterno, por ejemplo, lo profetizó a Abraham que su descendencia estaría esclava en tierra ajena 4 generaciones, y así fue. Entonces, termina esta cita acá. Ese descanso que tendremos en el milenio, cuando Yeshua gobierne a todas las naciones desde Jerusalén, aquí está claro que la semana es una señal profética de lo que el Eterno quería hacer. Si tú te dejas guiar por el calendario hebreo rabínico que va en el 5785, entonces pensarás que faltan 238 años para estoy traduciendo al 2025, ¿verdad? Y pensarías que faltan 238 años para el año 6000. Eso te haría pensar que aunque falta poco, no es para alarmarse aún, que la puedes seguir cogiendo suave, que la segunda venida del Mesías está cerca, pero no tanto, que puedes seguir con tu tibieza espiritual, que por lo menos a ti no te tocará ese evento, que más bien te tocará a tus tataranietos. Pero si tú te dejas guiar por el calendario hebreo caraíta, que va en el año 5995, en este presente, 2025, ahí sí la cosa cambia, dice él. Entonces, no quiero llenarlo de mucha información de lo que él dice acá, porque hay aspectos que no comparto con él, pero hay cosas que son relevantes. Pero termino con esta parte de acá. El Eterno profetizó con mucha anticipación que los años que pasaríamos en cautiverio en Babilonia iban a ser 70, y así fue. Eso fue como muestra para que entendiéramos la importancia de las fechas en el plan profético del Eterno para su pueblo Israel, para la humanidad entera, porque Él nos iba a dejar Él nos iba a dejar pistas para que siempre supiéramos en qué año estábamos con respecto a su plan profético. Por eso fue cuidadoso en crear todo en 6 días, para decirnos que el plan profético incluía 6000 años de trabajo, donde encontramos la relación de 6 días de la creación y los 6000 años de trabajo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: y además, queridos amigos, no ignoréis esto, que para el Señor o el Adón, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Por eso fue cuidadoso en descansar el séptimo día, para decirnos que el plan profético incluía 1000 años de descanso. Esto ya no lo pongo, no lo quiero leer tanto, pero si lo leo para una mente abierta. ¿Por qué solamente faltarían, dice ellos, en ese momento 18 añitos para el año 6000, según el Caraíta? O sea, que la segunda venida del Mesías es inminente, que lo más seguro es que te toque estar en ese evento. Eso hará que te confrontes con tu forma de vida. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos tan cruciales para la humanidad? Hay muchas formas de correr
El calendario hebreo caraíta no se equivoca. El hecho de que Israel, esto es lo que no comparto, el hecho de que Israel es nuevamente nación desde hace 66 años es una señal inequívoca de que el Mesías está cerca. Eso no lo comparto, pero lo demás pienso que nos arroja mucha luz. Acá quiero hacer una pequeña pausa y quiero agregar lo siguiente. Lo que hemos visto no es un adventista, pero nos arroja un estudio de los eventos que fueron dando, que se van dando, que marcan un precedente de lo que se nos avecina, en qué momento nosotros estamos de la historia. Mi hermano Ramón o mi hermana me dice qué tiempo tengo para ver cómo hago las siguientes conclusiones, si tengo un tiempo o cómo puedo concluir, porque tengo el material, pero quiero saber para dejar una idea concreta y clara en nuestra mente. ¿Cuánto tiempo me queda? Mi hermano Ramón o mi hermana Luz. Hermanos, ¿me ayudan con el tiempo? Por favor. Sí, hermano, estaba mirando. Perfecto. Tenemos las 20 minutos, hermano, para terminar. Perfecto. Perfecto, hermana, está bien. Para poder hacer las conclusiones precisas que el Señor puso en mi corazón sin dejar alguna por fuera que tal vez nos pueda dar un mensaje tanto de esperanza, de advertencia y de luz para este tiempo que estamos viviendo. Y quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y quiero leer desde los versículos 7 al 14. Y lo voy a hacer de corrido para que nos quede o nos deje una connotación en nuestra mente. Y dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Acá me gusta agregar eso, y esa cita no me gustaría dejarla por fuera, porque nos presenta un panorama donde el mundo secular está viendo eventos que están delante de ellos y ellos le llaman el fin del mundo. Crearon sus propios métodos, su propio tiempo, su reloj para marcar un precedente del cual ellos apuntan. Pero el Señor ya dejó un plan de redención, un plan de calendario celestial con cada fiesta que vamos llevando a cabo, con cada fiesta que se ha ido cumpliendo, con cada fiesta que nos estamos acercando. El Señor ha dejado un plan de redención y de salvación para la humanidad. El mundo dice que estamos a 89 segundos de llegar al fin de la historia. Ellos lo llaman por las armas nucleares, por la pandemia, por los acuerdos climáticos, por todo lo que ellos miran, por las noticias. Pero nosotros que conocemos la profecía, ¿qué estamos viendo y hacia nos aproximamos? ¿Qué importancia tienen
estos 6.000 años o si son tan relevantes para nosotros. Porque a veces nosotros vemos la profecía como que ya está por cumplirse el evento. Pareciera como que ya la ley dominical está llegando. Pareciera como que la formación de la imagen de la bestia está concluida. Pareciera que el juicio de los vivos ya llegó, está llegando. Muchos tienen sus puntos de vista de los cuales no quiero de alguna manera entrar en polémica en ese asunto, porque a cada uno el Señor le va mostrando que el tiempo de salvación es ya, que el tiempo de salvación nos corresponde a nosotros vivirlo en este momento. Pero nosotros vemos la historia y parece como que retrocede. Pero dice, el Señor no tarda su promesa, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué me serviría a mí decirle a usted que estamos a 5 años aproximadamente de llegar al año 6000 o de comenzar el conteo del año 6001, 6002, 6003 hasta llegar al año 7000 que constituye el milenio? El milenio es una época de reposo que Dios ha dejado de manera especial, no el reposo final, no el reposo de las cabañas, es el reposo que constituye el día de la expiación, porque el día de la expiación era un día que el pueblo dejaba de trabajar, pero no era el reposo final, no era el fiesta de las cabañas, porque seguía la fiesta de las cabañas, donde ahí tenían que reposar también todavía otra fiesta más. Y quiero leer ciertas citas a continuación, pero no quiero dejar esta connotación por fuera, porque no se trata de decir si estamos en el 6000, 5000, si ya nos pasamos el 6000, pero si nosotros vemos los eventos, con los eventos que se dan, pareciera que la historia se está terminando. Y en el cómputo del tiempo que Dios tiene establecido, también. Y eso es lo que nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, de amonestación, de advertencia, porque el tiempo, esté preparado yo o no lo esté, el tiempo llegará. Lo crea yo o no lo crea, el tiempo igual llegará. Pero quiero, sumándome a eso que estoy diciendo, leer a continuación, porque leímos que el artículo anterior del 2014 era un judío. Pero ¿qué creían nuestros pioneros? ¿Qué creía el pueblo de Dios en sus inicios? Dice acá, la declaración muestra que los mileritas estaban bien informados del calendario rabínico y sin embargo seguían creyendo que el día de la expiación en 1844 terminaría el 22 de octubre. Es más, se debe notar que la última oración de la cita anterior muestra que no solo proclamaban una fecha diferente, sino también aún tenían razones para creer que el calendario rabínico estaba probablemente un mes adelantado. Fue el milerita Samuel Snow quien enfatizó desde la primavera y el verano de 1844 que el 10º día del 7º mes podría terminar alrededor del 22 de octubre, no de acuerdo con el cálculo rabínico, sino de acuerdo con el calendario caraíta. Los pioneros sabían la existencia del calendario caraíta y basado a ello confirmaron que el día de la expiación terminaba o comenzaba el 22 de octubre de 1844. ¿Qué usando? ¿El calendario judío? No. Usando el calendario gregoriano, sí, para fijar un tiempo definido en el calendario que se está llevando, pero usando la regla de los caraítas. Este artículo que estoy leyendo aquí en este momento es un ministerio, que es una revista pastoral y líderes de iglesia. Es un director adventista de teología de Ecuador, ¿verdad? El que da ese dato. Eso era una disputa que se tenía si comenzaba en octubre o septiembre o el 22 o el 23, el día de la expiación. Entonces él hacía esas declaraciones, es una columna bastante amplia, yo se las puedo compartir para que ustedes vayan a leer todos los detalles que están allí, la disputa que se tenían y por qué el adventista Samuel Snow afianzó diciendo que el 22 de octubre era el momento que iniciaba el juicio
según el calendario caraíta. Entonces, acá, este es un libro que se titula Historia del sábado y del primer día de la semana. Este es un libro que lo escribe uno pionero que se llama J.N. Andrew. Este es un libro que se publicó originalmente en 1873 por la Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association. Acá, en este libro que lo escribe J.N. Andrew, la parte histórica bíblica de la creación dice así: el tiempo y la eternidad, el creador y su obra, eventos del primer día del tiempo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. Esto está haciendo un resumen acá de lo que iba a ver en ese capítulo, pero dice acá la declaración: el tiempo, al distinguirse de la eternidad, puede ser definido como parte de la duración que es medida por la Biblia. Desde la fecha más temprana en el libro de Génesis a la resurrección de los injustos al final del milenio, se mide un periodo de unos 7.000 años. Me gusta esta expresión porque dice que desde la fecha más temprana en el libro de Génesis, que fue la creación, hasta la resurrección de los injustos al final del milenio. Sabemos que los injustos resucitan después del milenio. Dice que se mide un periodo de unos 7.000 años. O sea, que si llegamos hasta después del fin del milenio, un periodo cumplido casi de 7.000 años, quiere decir que en el periodo actual, antes de que Cristo venga, nosotros nos estamos aventurando a cerrar el año 6.000. Y dice así: antes del comienzo de esta gran semana de tiempo, una duración sin comienzo llena el pasado. Y a la expiración de este periodo, una duración sin final se abre ante el pueblo de Dios. La eternidad es esa palabra que abarca la duración sin comienzo y sin fin. Y ese ser cuya existencia comprende la eternidad es aquel que solo tiene inmortalidad, el Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios. Me encanta esa expresión y el apoyo que nos da. Pero acá leo estas citas. Eso está en Patriarcas y Profeta, página 523, párrafo 1. Como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos era conmemorativa. Leo solo las partes subrayadas por razón de tiempo. El primer día era una santa convocación, y a los 7 días de la fiesta se añadía otro, el octavo. ¿El octavo qué? Octavo día, que se observaba de la misma manera. O sea que llega el año 6.000, que es el día de la expiación, se guarda como que si fuera un reposo. Termina el año 6.000 o el milenio y comienza el séptimo día, y es el día de las cabañas, y se guarda como un reposo también, porque las cabañas es un día de reposo. Y viene el octavo, dice que se añadía un día más, el octavo, y vamos a entrar ahora sí al reposo total que Dios ha dejado. Una semana sin tiempo, una eternidad que comienza cuando termina el milenio. Cuando viene la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo acá, y comienza un tiempo sin fin. Tendrá tiempo de estaciones, meses y años, sí, pero ya no tendrá un culmine, será continuación. Entonces, continúa esta fiesta acá, esta parte acá dice así: esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. ¿De qué viene hablando? La fiesta de los tabernáculos. Se celebraba poco después del gran día de la expiación. A veces nosotros se nos ha dicho que, esos 7 días que dice la gente que el media hora de silencio, que es ese tiempo que va de periodo para la ascensión al cielo, se dice que es el tiempo de las cabañas, pero no, porque el tiempo de las cabañas está después del día de la expiación. Que el día de la expiación, si nosotros la recordamos, comenzaba con la introducción del sacerdote al lugar santísimo.
pero continuaba cuando él salía y terminaba con Azazel en el desierto. El día se ocultaba el sol y ahí terminaba el día de la expiación. Quiere decir que cuando Cristo sale del lugar santísimo, todavía estamos en el gran día de la expiación. Él sale, recoge a su pueblo y a Azazel en el desierto durante 1000 años, lleva los pecados del pueblo como condena y todavía es el día de la expiación, ese milenio. Por eso es de que dice que va a ser un reposo, porque se guardaba así. Ya la tierra va a estar desolada, vacía, pero decía Jesucristo a los discípulos, a los fariseos, ¿no sabéis que los sacerdotes trabajan en el templo y son sin culpa? Dice que vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, ese pueblo peculiar que va, dice, ¿no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles también? ¿En qué momento? En el momento del milenio, en el momento donde se está llevando el registro de los que se perdieron para recibir su condenación. Entonces, pero hablando de este evento, como tal, el día de la expiación, del día del tabernáculo, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordar la iniquidad del pueblo. Este ahora era reconciliado con Dios. Se presentaba ante él para reconocer su bondad, para alabar su misericordia. Pero vea lo que dice acá. Terminados los trabajos de la siega, habiendo empezado aún la labor del año nuevo, el pueblo estaba libre de preocupaciones, podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. A pesar de que se seguirá trabajando simbólicamente en el día de la expiación en el cielo durante el milenio, el pueblo no tenía labores que hacer. Ya su mente estaba contemplando lo que iba a suceder, que era la magnificación hacia cuando vienen a la tierra. Pero acá, antes de que venga el día del tabernáculo, entre el día de la expiación y el día de las cabañas o de los tabernáculos ocurría algo. Dice así: entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse triunfal de victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los malvados no podían comprender las palabras de la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Me pareció mucho más hermosa que antes. En ella se sentaba el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. En cuanto apareció esta nube, fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto hago una connotación. ¿Esto es antes o después del milenio? Vamos a ver a continuación. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y en un arrebato con aquellos en el carro de nubes. Acá hago la connotación porque este evento del jubileo comienza y se da un poquito antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Despierta a los santos redimidos y dice que ese momento se conoce como el jubileo. Voy leyendo una cita más porque ya sé que ya prácticamente terminé. Después de 7 semanas de años, 7 veces 7 años, venía el gran año de remisión, el año del jubileo. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación y por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. En el mes séptimo era el año del tabernáculo, el día de la expiación. En el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, sonaba la trompeta del jubileo. Por todos los ámbitos de la tierra, doquiera habitaban los judíos, se oía el toque que invitaba a los hijos de Jacob que saludaran el año de la remisión. En el gran día de la expiación se expiaban los pecados de Israel, y con corazones llenos de regocijo el pueblo daba la bienvenida al jubileo. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Cristo viene, saliendo del lugar santísimo, no termina el día de la expiación.
sino que comienza la siguiente labor, que es mediante el milenio, allá en el cielo, Satanás cargando los pecados como culpable. El día de la expiación termina cuando desciende la nueva Jerusalén a la tierra. Voy leyendo esto nada más porque sé que acá voy terminando. Dice así: como en el año sabático no se debía sembrar ni cegar. Ahí sigue, dice la cita, y todo lo que produjera la tierra había de considerarse como propiedad legítima de los pobres. Quedaban entonces libres cierta clase de esclavos hebreos. Aquí dice cierta clase, no todos. ¿Por qué no todos? Porque a pesar de que todos hemos sido creación de Dios, muchos estarán dormidos acá, símbolo de la muerte. Dice que los muertos en Cristo son los que resucitan primero. Entonces que quedaban entonces libres cierta clase de esclavos hebreos. Todos los que no recibían su libertad en el año sabático. Pero lo que distinguía especialmente el año del jubileo era la restitución de toda propiedad inmueble a la familia del poseedor original. Por indicación especial de Dios, las tierras habían sido repartidas por suerte. Después de la repartición, nadie tuvo derecho a cambiar su heredad por otra. El que es justo, siga siendo injusto. El que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto. No había forma de cambiar ya su herencia. Tampoco debía vender su tierra a no ser que la pobreza le obligara a hacerlo, y aún en tal caso, en cualquier momento que él o alguno de sus parientes quisiera rescatarla, el comprador no debía negarse a venderla. Cristo nos restaura, Satanás no puede hacer nada para retenernos. Y si no se redimía la tierra, debía volver a su primer poseedor. ¿Quién es el primer poseedor? El Señor. O a sus herederos en el año del jubileo. Esta tierra, dice de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la formó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Y dice que el Señor permitió crear al hombre para que heredara. Entonces, para hacer la culminación en esta hora, desde Edén a la tierra prometida, vamos contando, por así decirlo, el año 0, 1, 2, 3, hasta que cierre el milenio. Nosotros vamos a tener 5.999. Repito, desde el Edén hasta la tierra prometida, que es cuando desciende acá, van a pasar 6.000 años. Pero ¿cómo 6.000 años? Usted dirá, bueno, acá nosotros estamos acostumbrados a decir son las 6:59. Hasta que se termina el 6:59 y se cambia visiblemente el número 7, hasta ahí ya son las 7, pero el número fue, ya pasaron las 6, se hizo el cambio 6:1, 6:2, 6:3, pero no se dice las 7, a pesar de que ya pasaron más del número 6, casi para completar el 7, pero no se cuenta como un número entero hasta que llega a completarse la cuenta. Entonces, asimismo, nosotros estamos a punto de terminar el año 5.000 para que se convierta en un número entero 6.000, para decir que los años 6.000 se suman. Si nosotros queremos agregar de esa manera, nosotros tenemos que, vamos aproximándonos a llegar al año 6.000, si nosotros vemos el calendario caraíta. Pero si nosotros vemos que cuánto tiempo ha pasado, ya hemos recorrido más de 5.000, o sea que ya estamos a punto de terminar 6.000 años, pero para formando números enteros. Entonces decimos, los 6.000 años se restan cuando están por terminar. El tiempo se habrá completado. Yo sé que esta parte última nos puede llenar de confusión, pero termino en esta hora diciendo, el sol a medianoche en el día oscuro. Según de 1 Corintios 7:29 decía, no hay tiempo que perder.
el tiempo es corto. Entonces, en esta ocasión termino de esa manera. Sé que tal vez pueden haber quedado unas interrogantes, pero eso es para que nuestra mente se espacie en lo que el Señor le vaya a dar a cada uno. Pero si hemos visto la historia, los cómputos de tiempo, el Señor tiene sus fiestas establecidas porque tiene su propio calendario para terminar este plan de redención. Que el Señor les bendiga en esta hora. Discúlpeme que me pasé 5 minutos adicional de lo que me habían dado. Hermana Luz, Amén, amén, de esta hermano manera Jaciel, muchas proyectamos. gracias. Ujú. Hermano, si desea puede terminar con una oración. Perfecto, mi hermano. Vamos a orar. Padre y amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste introducir esta idea de los 6000 años de esta manera, viendo los eventos actuales, viendo, Señor, las fiestas que tú has establecido, viendo, Señor, cómo el mundo se agita con espíritu de guerra y con espíritu y se aproxima como diciendo, ya se acaba esto. El mundo es el que estamos 89 segundos de terminar la historia, según los peligros que ven. Pero Padre, dice tu palabra, que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Estamos, Señor, viviendo en la sexta fiesta, que es el día de la expiación. Pronto viene el jubileo, Señor, donde tú vienes por tu pueblo. Y para eso, Señor, estamos a punto de llegar. Danos la bendición de estar apercibidos, de saber que tú, Señor, es el que tiene el control de todo. Guíanos, Señor, hacia la obediencia, como dice en Gálatas 4:4. Mas cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, la semana, Señor, literal, los 6 días y el séptimo para descansar, son, Señor, sin dejar de tener importancia, una sombra o un ejemplo más bien de lo que el plan de redención se está llevando a cabo. Padre, ayúdanos a creer en tus profetas, ayúdanos a creer en tu palabra para estar apercibidos. Dirígenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Un minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Amén. Muchas gracias, hermano Jaciel. En este momento tenemos unos 5 minutos, hermanos, si alguno quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda respecto al tema que se ha presentado ahora del hermano. Tenemos ese tiempo, hermanos. Adelante, pueden abrir el micrófono. Bueno, levanté mi mano y para hacerlo más rapidito, le agradezco al hermanito Jaciel por su presentación también. Bueno, quedamos impactados al igual que con la primera presentación. Tengo una pregunta, mi hermano, con relación, bueno, había escuchado yo, la verdad es que había escuchado del reloj y también más dicen que como en el 2028, según ellos también, y en febrero creo que dan una fecha en que llegaría al tope este reloj. Hermano, sobre una pregunta directa. Según lo que usted ha dicho, y a la suma, estaríamos hablando del 2031 como tope de los 6000 años. Bueno, se ha escuchado, yo he escuchado por lo menos varias ocasiones que la suma sería hasta ahí. Quería ver si qué opina usted de esta percepción. Eso nomás, mi hermanito. Gracias. Y gracias por la presentación, mi hermano. Gracias por la buena voluntad. Claro, hermano. Bueno, abordo de esta manera. Si nosotros nos basamos, ¿cuándo se cumplirían los 6000 años? Hay diferentes versiones, porque la sierva del Señor
data de tres formas de computar los 4000 años que se cumplieron al tiempo de Cristo. Menciona citas donde la hermana White menciona que los 4000 años en apariencia se cumplían cuando nació Cristo. Otro panorama lo presenta cuando Cristo se bautizó y se va al desierto, 4000 años cumplidos, o cumpliéndose 4000 años. Y otro evento lo menciona como que para la muerte de Cristo se cumplía alrededor de los 4000 años. Entonces, si nosotros nos basamos en ese énfasis, nosotros diríamos, entonces, ¿cuándo se cumplirían? Porque si decimos el nacimiento de Cristo, tenemos como que restar 33 años y medio de vida de Cristo, ¿verdad? Si nosotros nos basamos al bautismo, se puede decir que a los 30 años. O sea, tenemos que como un retroceso o avance de 30 años. Si nosotros basamos a la muerte, sería el año 27 o cuando él cumple 33 años y medio. Entonces nosotros decimos, ¿cómo coordinar eso? A raíz de eso, muchos dicen que los 6000 años se cumplen en el 2027, otros 2030, otros 2031, pero sin importar directamente en qué momento se data ese cierre de 4000 años para sumarle los 2000, lo más allegado se puede decir que es para el año 31 o 30 y medio, porque ese factor de cómputo que nosotros oscilamos entre las fiestas judías y el calendario gregoriano oscila como un medio año. Entonces ese cómputo lo hacen a la gente oscilar 31 o 30 y medio. Entonces, pero si nosotros nos basamos a eso, según el calendario caraíta, estamos a punto de cerrar, a 5 años de cerrar los 6000. Y es personalmente al que yo me inclino, que estamos a punto de llegar a 6000 años. Según todas las citas del Espíritu y Profecía, hay casi 65 citas que la hermana Juárez refiere a los 6000 años, que se lo puedo compartir también. Entonces, si nos vamos a la Biblia, lo que dice, estamos a punto de cerrar los 6000. Puede ser en el 2031, según el cómputo que llegamos, si lo basamos a tiempo. Ahora, sobre lo que es el reloj del Apocalipsis es referente a los eventos que ellos ven que se están cumpliendo, que se aproximan a cerrar el fin del mundo. El otro reloj que usted menciona, eso es otro reloj según el planeta Tierra está resistiendo, según se reduce la cantidad del dióxido de carbono, que si no está, si para el 2031, 2030 no se mantiene o se baja del 1.5, dice que ya no hay más nada que hacer. No hay nada más que hacer, el planeta se termina. Por eso es de que la urgencia, el cambio climático, las COP y toda la G7, G20 y todos los que se reúnen apuntando que algo está a punto de suceder. Entonces, si nosotros miramos que los científicos dicen algo está a punto de suceder, los cristianos nos decimos algo está a punto de suceder, ellos atienden al 2030, 2031, el cristiano que se profundiza un poco más con los calendarios, decimos el 2031 también, pero eso nos data, como decía el rabino que leímos la cita del 2014, saber la importancia de cuán cerca está el tiempo es lo que a nosotros nos interesa, porque tenemos que prepararnos conscientemente, porque el tiempo se está terminando, el tiempo ya no da más. Entonces, el Señor dejó 6 días para terminar su obra, nos acercamos a finalizar esa obra y es lo que nos debería importar. La importancia de este estudio de los 6000 es eso, saber que el Señor tiene su tiempo y el tiempo, como dice el apóstol Juan, hablando un poco más de 1900 años atrás, dice que vengo pronto y dice, escribo las cosas que han de suceder pronto. Entonces, si Él lo creía pronto, ¿cuánto no más nosotros? Y con las señales y las cosas que hemos visto, ¿cuánto no más ser conscientes y saber que estamos a punto de cerrar esta historia? Bendiciones. Hermano Jaciel, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, hermano, y es,
hay como en falta de seguridad en una fecha y me pregunto si las profecías bíblicas, por ejemplo, 11 y 12 de Daniel, los libros y Apocalipsis, nos dan una fecha como la dio en la profecía de qué tiempo iba a nacer Jesús, todo estaba o todo está en la profecía. ¿Será que no está ese tiempo ya para saber si realmente es el 2030 o 2031, hermano? Bueno, la escritora hermana White, tanto A.T. Jones, Alonso Jones, ¿verdad? Y otros predicadores pioneros, ellos decían, nuestro mensaje no consiste en fecha, nuestro mensaje no consiste en fecha, sino en los eventos que se van dando. Había una pregunta que me hacían a mí una vez que tenía este tema, y decía, si nosotros nos pasamos al calendario caraíta y no el calendario gregoriano, el día de la expiación entonces no comenzó en 1844. Si nosotros pasamos al calendario caraíta, no fue en 1844, el día de la expiación. Entonces, entonces está errado lo que la hermana Juárez enfatizó, según el calendario gregoriano, para referirse a sus eventos. Entonces, porque el Señor no es tanto la fecha, día tal, fecha tal, no, es los eventos. ¿Por qué nosotros tenemos que el día de la expiación empezó? ¿Cuándo empezaba el día de la expiación? Según Daniel 8:14, dice que hasta 2300 tardes y mañanas. ¿De cuándo? De la orden de que se dio a restaurar los muros de Jerusalén. Y ahí comenzaba a computar el tiempo. Y llegaba a cumplirse las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Sin importar que usted lo vea en el calendario judío, en el calendario gregoriano, en el calendario egipcio, en el calendario caraíta, las 2300 tardes y mañanas se cumplieron desde la orden de restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, Dios desea que nuestra mirada no esté tanto en la fecha, sino en los eventos. Ahora, hay eventos que marcan un precedente, un antes y un después. Cada evento de la historia Dios permite para que el mundo se dé cuenta de que las profecías lo anunciaron antes. Entonces, pero si nosotros decimos, yo me inclino por el 31, hágalo. Yo me inclino por el 27, hágalo. Porque al fin de cuentas el Señor es el que te va dando libertad de preparación. Si es un evento, que digamos, la gente ocurre un terremoto, la gente se prepara, mi corazón se conmueve y busco a Dios. Las guerras, el COVID-19, todos los eventos que se dan, la gente como que su corazón se conmueve. Eso es lo que Dios quiere. Que cada señal, que cada fiesta, que cada cosa que se da, conmueva nuestros corazones. Porque Él en Mateo 24 no dijo fechas, sino dijo señales. ¿Qué señal habrá de tu venida al fin de este mundo? Él dijo, mirad que nadie os engaña, se levantará nación contra nación, eso será principio de dolores. O sea, está dando el panorama, y son los panoramas que nosotros estamos viendo. Y eso es lo que tiene que activar, porque dice Proverbios 29:18, sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Y qué es profecía? Es la revelación que Dios le da a su siervo de las cosas que deben suceder frente. Entonces, no quiero llenarnos de fecha, pero hay eventos. Él dejó de tiempo sin mitad de tiempo para eventos y eso hemos seguido. 70 semanas se cumplieron en cierta fecha y continuamos con los eventos. Pero nuestro mensaje no es fecha. Pero si usted quiere inclinarse por una fecha, no hace mal tampoco. Simplemente que tiene que saber, como leíamos ahora con mi esposa, el cierre del sábado, la venida de Cristo está pronta, pero nosotros la muerte la tenemos en los párpados. En cualquier momento nuestra historia se termina y la preparación tiene que ser para entregar nuestra vida y comunión con Dios perseverantemente hoy mismo. Amén, amén, así es. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, si no hay más preguntas en esta hora, vamos entonces a ir terminando ya para cerrar esta semivigilia de gran bendición. Muchas gracias a nuestros hermanos exponentes, han sido de mucha bendición
creo que todos hemos quedado así como con muchas ganas de aprender más, de saber más, de prepararnos más. Y pues este es el objetivo. Amén. Hermanita Luz, ahí está el hermanito Andrés que quiere hacer, no sé si se podrá hacer la última preguntita al hermano. Ya, hermano. Tiene su manito alzada. Sí, Adelante. hola hermano, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, claro. Sí, Se escucha, sí, hermano. hermano. Sí, bueno, agradecer más que nada, ¿no es cierto?, por los hermosos temas, especialmente igual el último, de los 6.000 años. La verdad que a mí me gusta mucho. Y más que nada, hermano, allí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 14, dice que al final del versículo dice que el cual es figura del que había de venir, y allí está hablando, ¿no es cierto?, en este caso de Adán. Y la sierva del Señor en la pluma inspirada, ella por lo general cuando habla de los 6.000 años, por lo general habla de 6.000 años de pecado. Entonces, al hablar de los 6.000 años de pecado, nosotros podríamos en ese sentido darle como una interpretación de que, bueno, de que Adán, ¿no es cierto?, es la interpretación que es la que uno más o menos escucha, de que la misma edad que Jesús murió en la cruz, que fue a los 33 años, debiera ser la misma edad, ¿no es cierto?, de que cuando Adán pecó allí en el Edén. Nosotros sabemos de que Adán, ¿no es cierto?, murió a los 930 años, dice el libro de Génesis, no alcanzó a durar un día en el calendario o en los tiempos de Dios, podríamos llamarle. Entonces, igual, Claro. bueno, igual eso, si uno lo va analizando así, de que Jesús nació el año 4 antes de Cristo, porque todavía estaba Herodes, entonces con todos esos datos nosotros podríamos llegar más o menos, ¿no es cierto?, a un año donde Jesús podría volver a buscarnos. La verdad que, como le digo, estuvo muy buena la presentación de mi hermano, me aclaró varias dudas en ese sentido, lo del día de expiación, porque tenía algunas confusiones en cuanto a eso, así que igual muy agradecido. Y la otra, hermano, me gustaría así preguntarle muy cortito igual, nosotros podemos entonces afirmar, hermanos, de que Jesús, bueno, en este caso yo estoy hablando de aquí desde Chile, nosotros estamos aquí prácticamente en invierno, nosotros podríamos afirmar, nosotros que vivimos aquí en Chile, de que Jesús vuelve en nuestra primavera, en este caso entre septiembre y octubre de nuestra primavera. No sé, en otro sentido puede ser en otoño, pero por lo menos aquí en Chile entre septiembre y octubre de nuestra primavera, que eso dice el conflicto de los siglos igual, ¿no es cierto?, que si nosotros miramos en el santuario, Jesús tiene que volver en esa fiesta. Eso sería, hermano. Buenas noches, gracias. Claro, hermano. En ese aspecto, digamos, es muy osado decir, digamos, una fecha como tal, como lo que refería, pero el Señor dejó su calendario. El Señor dejó sus fiestas estipuladas en épocas del año, por así decirlo, en ciclos de tiempo. El Señor daba cuándo empezaba el día del Pentecostés, cuándo empezaba tal evento. Entonces, eso nos tiene a nosotros que ubicar en un tiempo de marco del plan de redención. Pensar de que si Cristo venga en un otoño o venga, Él dice que el Señor muda los tiempos y las estaciones. El Señor tiene el placer de ser el creador. Él muestra misericordia de dos maneras, que el ser humano no las comprende. Él dice que es capaz, dice que Él no tarda su promesa, como muchos tienen por costumbre, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su misericordia alargando el tiempo. Ahora, Dios también muestra su misericordia, dice que si no fuera por causa de sus escogidos, si estos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Entonces Dios, dice la sierva del Señor, que bien pudo haber venido en 1893, 1888, 1993, 1893, él bien pudo haber venido. Él tiene la potestad de hacerlo.
pero él tiene su calendario de cumplimientos de los eventos, que decimos que para el tiempo del apóstol Pablo pudo haber venido. Sí, bien pudo haber venido, porque Él es Dios. Él puede hacer, dice, ¿a quién le pediré permiso? Si tengo hambre, ¿a quién le voy a pedir alimento? Si estoy cansado, ¿a quién me voy a afianzar? No, el Señor tiene su libertad de hacer lo que sea, pero Él tiene misericordia, porque si Él hubiera venido al tiempo del apóstol Pablo, ni usted ni yo entraríamos en este plan. Si Él hubiera venido en 1893, Él tampoco entraríamos en ese plan, pero Él muestra su misericordia, porque a Él da conforme Él quiere. Pero en el plan de redención Él decía que tenía 6 días para terminar su obra. Él la pudo haber terminado antes, pero Él tenía 6 días, no se puede pasar de los 6 días. O no, o sea, me voy a entender, él podría haber venido antes, pero pasarse más tiempo de los 6.000, no. El Señor tiene su establecido que dice que santificarás el año del jubileo y sería como en los tiempos de Noé. 50 por 12, o por 120, perdón, nos da 6.000. El Señor dice que el jubileo era el tiempo cuando Él venía. ¿Y cuándo se va ese jubileo? Cuando resucita a sus muertos. Entonces, repito, no pretendo crear fechas, simplemente que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones. A nosotros nos corresponde estar apercibidos, porque el tiempo, ahora sí, el tiempo es corto. Si antes se creía que era corto, ahora mucho más. Los eventos van apuntando que los engaños se vienen, el tiempo de la formación de la imagen de la bestia está más completamente casi formado. En 1888 lo estuvo, 1893 se dio ley dominical y los eventos se estaban dando, pero es el Señor que determina cuánto deja pasar a su pueblo la prueba. Entonces, Él ha dado sus fechas y es que si puede venir para esas fechas que usted dijo, sí, puede venir. Puede retrasarse un poco, por misericordia sí, pero dice que cuando el decreto está a punto de darse, el decreto de muerte, ya todos los demonios, todas las huestes humanas están en contra del pueblo de Dios, dice que ahí Dios no permite que un solo cabello más caiga. Entonces el Señor tiene su tiempo. Hay un texto que dice que no sabe, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, porque ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe. Era porque el Padre es que da a manifestar esa voz que dice, consumado es. Voy por mi pueblo. Se escucha un trueno nada más, pero es la voz del Padre. Dice que en la traducción original no es de que Jesucristo no sabía, sino que a él no le correspondía en ese momento darlo a comprender. Es el momento que el Padre le dice, como cuando le digo, Jesús, tu Padre te llama. Asimismo, Jesús es el momento de accionar y Dios cumple su objetivo. Entonces, no quiero ahondarme más en esto para no agotarlos, ¿verdad? Simplemente decir que abramos nuestros ojos, porque nuestro Rey viene pronto. Amén, amén. De nuevo, muchas gracias. Ahora, alguno de los hermanos presentes que desee despedir esta semivigilia con una oración, hermanos. Mi hermana, no sé si me permitirá, tengo algo importante que mencionar. No voy a demorar más de 5 minutos ya para concluir, agradecerle al hermano. Hermanita Belén, lo hace y puede entonces terminar con la oración. Amén. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches, mi hermano. Me prendo la cámara para que puedan ver. Agradezco al hermano porque fue instrumento, no sé si me escuchan bien, en respuesta a las oraciones. El día 14 de mayo, el Señor, yo estaba en mucha angustia, súplica, y el Señor ha respondido el día de hoy. Y ese día el Señor me dio un total de 22 citas. No les puedo contar el contexto, me gustaría hacerlo. Pero dentro de las 22 citas hay un mensaje claro que habría que descifrar, porque el mensaje es largo. Yo lo tengo anotado todas las 22 citas, muy largo. Y tiene que ver con lo que nuestro hermano nos dice. Es un mensaje que todavía el Señor está descifrando en mi mente y lo quiero compartir con ustedes.
es súper importante. Dice así: venid luego, estemos a cuentas, vuestros pecados serán emblanquecidos. Vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error y caigas de vuestra firmeza. Creced en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue herido por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es nuestra paz, seremos sanados. Sabed por medio de él, y anuncia toda la ley. Pudiste ser justificado. Cree ahora, no os entristezcáis, ni os pese, porque preservaré su vida. Me envió Dios. Por esto, Babel confundió el lenguaje y los esparció por toda la tierra. Hijo mío, recibe mis palabras y mis mandamientos guarda dentro de ti. Atento tu oído a la sabiduría, inclina tu corazón a la prudencia. Clama por inteligencia y sabiduría. Da tu voz, porque será como plata. Busca y escudriña como tesoros, y entonces entenderás el temor de Jehová. Hay el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y hasta aquí llevo la mitad solamente del mensaje descifrado, que termina con: amarás, ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aún faltan muchas citas, pero el mensaje es claro. La continuidad, la una a la otra, es tremenda. Así que, mis hermanos, gracias a nuestro hermano, no me fijé ni siquiera el nombre, solamente oí la respuesta de Dios a través de él. Ahora, para terminar, ya voy a tener el privilegio de invocar la presencia de Dios para concluir esta vigilia de mucha bendición. Que pueda arrodillarse, puede arrodillarse conmigo, y si no, bueno, arrodille su corazón, como dice el pastor. Querido buen Dios, Padre eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, mi Señor, te queremos agradecer en esta hora por tu bendito amor, misericordia, por amonestarnos, porque necesitamos esta amonestación para estar atentos, nuestro oído a los tiempos, a los eventos, porque nos llevas a estudiar, a orar sin cesar. Y en esta hora, mi buen Dios, te damos toda la honra y gloria para ti. Gracias por estos mensajes que nos han hablado claro en nuestro corazón. Gracias por responder. Gracias, Señor, por permitir que esta noche estemos cada uno conectados aquí. Señor, te alabamos porque solamente tú eres digno de alabanza. Señor, omnipotente, soberano, poderoso, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos estar a la altura que tú pides, Señor, que estemos, para proclamar el fuerte pregón. Mi Señor, queremos ser instrumento en tus manos en esta hora. Pedimos nuevamente por todas las peticiones y agradecimientos que se han hecho anteriormente, y que nos cuide, nos proteja durante esta noche y nos levantes con energía para estudiar y buscar más de ti, Señor. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermanita Belén. Hermanos, todos estamos despedidos. Podemos descansar en los brazos del Señor, confiando en su providencia, en su guía, en que Él no falla y que nos ama infinitamente. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha.